¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos de nuevo. No había tenido la oportunidad de grabar algo nuevo para el canal, pero esperemos en esta oportunidad podamos aprender algo nuevo. Todos los que comienzan es importante esta información que voy a compartir. Espero puedan aprovecharlo y puedan aplicarlo en sus talleres si están comenzando o son ayudantes o tienen equipos ya que quieren empezar a reparar. Es importante entender lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer y por qué se hacen las cosas en la medición y en la reparación para así poder ofrecer un trabajo más profesional. Es importante estudiarlo realmente. Esto es un estudio de la electrónica que uno a medida que va aprendiendo una cosita le van haciendo el hambre de aprender más cosas y es importante tener este conocimiento, ya que día a día nos van a llegar trabajo al taller, nos va a llegar algunas situaciones que no se pueden remediar. Hay que medir, hay que estudiar el equipo, hay que entenderlo y así poder buscar cuál es el problema y su posterior reparación en caso que tenga reparación, o poder decir sabes que no se puede reparar, porque igual no todo equipo se puede reparar, aunque parezca que el que sabe muchas cosas dirás que todo lo puede reparar. No, hasta un ingeniero no, hay cosas que no podría reparar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en un equipo móvil que no se pueden sustituir. Todo lo que se puede sustituir es reparable, pero hay cuestiones que igual, por ejemplo, si se rompe tu placa, pues ya no puedes hacer nada. En el caso de diagnóstico de los equipos, nosotros tenemos que saber siempre que la herramienta más importante en nuestro laboratorio va a ser el multímetro. Hay multímetros que son económicos, hay multímetros que son un poco más caros, pero al final de cuentas van a hacer la misma tarea. Y va a ser la herramienta que nos va a ayudar a poder diagnosticar los equipos y hacer nuestro trabajo más rápido y de una manera más profesional. Bien, para poder utilizar el multímetro tenemos que saber que el multímetro es una herramienta de medición. ¿Qué mide el multímetro? El multímetro mide magnitudes eléctricas. Nosotros vamos a utilizar algunas magnitudes en esta profesión. Como técnicos vamos a tener que aprendernos algunos términos que vamos a utilizar constantemente. De las magnitudes que vamos a tener que utilizar y que vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar siempre y tener que mencionar siempre en el taller, vamos a tener que familiarizarnos con ello, son la intensidad. La intensidad es la corriente prácticamente, la corriente que se mueve en un conductor, ya sea un cable, que será un componente, un condensador de resistencia. En la placa misma, en el circuito hay varias líneas que van a ir interconectando componentes y esos van a ser los conductores. Entonces, otra magnitud que vamos a estar utilizando es la tensión. La corriente que está en un conductor tiene que tener una fuerza para moverse del lado A al lado B, para llegar a alimentar algún circuito, alimentar algún componente, tiene que haber una fuerza que lo mueva. Esa es la tensión. La tensión la medimos en voltios. Ese es lo que siempre vamos a estar utilizando. Y me salté, no mencioné antes la forma de medir la corriente o la intensidad es por medio de amperes. Nosotros la corriente la vamos a tener que ir midiendo en amperios o amperes. Y la tercera magnitud, que es igual muy importante, es la tensión. La tensión es una propiedad que tienen los conductores. Los conductores pueden ser de varios materiales y dependiendo del material van a tener cierta resistividad al paso de la corriente. No es la misma tensión, no es la misma resistencia que va a tener, por ejemplo, el estaño a lo que va a tener, por ejemplo, este desarmador. O sea, la resistencia que va a tener en este puede ser menor o puede ser mayor que en este. Esa resistencia nosotros lo vamos a medir en ohmios. La unidad es ohmios. Entonces, son las tres magnitudes que vamos a estar utilizando. Vamos a recordar
que la intensidad es la corriente que circula por un conductor y la vamos a medir en amperios. Vamos a utilizar la tensión, que es la fuerza con la que se mueve de un punto a otro la corriente, y la vamos a medir en voltios. La unidad de medida es el voltio. Y también vamos a utilizar la resistencia, como habíamos mencionado, que es la fuerza que causa oposición al paso de la corriente. Viene siendo algo que complica, digamos, el, el recorrido de los electrones por un conductor. Eso lo vamos a medir en ohmios. Tenemos tres magnitudes: intensidad, tensión y resistencia. Son las tres más importantes que vamos a ver ahorita, por ahora. O sea, hay más, está la potencia, que es otra magnitud, pero por ahora no vamos a estar indagando en ello. Con eso ya podemos empezar a utilizar el multímetro, porque son las tres cosas que se pueden medir con este aparato. Entonces, tenemos que podemos medir la intensidad, la tensión y la resistencia con esto. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, porque todo aparato electrónico funciona con esas leyes. Todos manejan esas magnitudes. Todo para medir necesitamos utilizar esos términos, esa terminología, y hay que aprender a familiarizarnos con ello. Bien, ya pasamos aquí al multímetro. Para poder empezar a utilizar y trabajar con la electrónica y la electricidad, tenemos que aprender primero también que existen dos tipos de electricidad o corriente eléctrica. Está la corriente eléctrica que nosotros tenemos en la casa, en toda la instalación eléctrica, que viene siendo la corriente alterna, que es una corriente que cambia su polaridad, una corriente que en determinado momento en el tiempo es positivo, baja a negativo, pasa a positivo, pasa a negativo, y así va oscilando en el tiempo. La corriente que nosotros vamos a utilizar, con la que más vamos a trabajar, es corriente directa o corriente continua. Esta corriente ya es una corriente que está rectificada y está regulada. O sea, nuestra corriente que vamos a utilizar nosotros no tiene variación en el tiempo, no cambia su polaridad, es una corriente constante. Esta corriente nosotros la tenemos en la pila, en los cargadores. Es una corriente que todo el tiempo vamos a estar utilizando, y es con la que más vamos a trabajar. Entonces, en el multímetro la simbología está hecha de una manera que podamos digamos, identificar fácilmente qué magnitud vamos a medir con ella. Por ejemplo, la magnitud que vamos a medir, por ejemplo, si nosotros queremos medir corriente, en algunos multímetros viene dividido, o sea, un símbolo con una A, que es del amperio, con un símbolo encima que es de corriente alterna o corriente continua. Así vienen. En este caso, este multímetro es autorrango, ya viene solo dividido en amperios, miliamperios y otra subdivisión que tiene. En el caso, por ejemplo, de la tensión, nosotros la medimos en voltios, la tensión. En el multímetro el símbolo es una B. En el caso de voltaje alterno es una B con como una ola encima. Para que lo vean, identifiquen más fácil, voy a poner unas imágenes cada vez que yo mencione una magnitud, y ya ustedes lo van a identificar. Como habíamos mencionado, el voltaje o tensión alterna tiene una B y como una ola encima. En cuestión al voltaje directo, es esa misma B, pero ya tiene un símbolo como una raya y unas rayitas hacia abajo, como que mostrando que va sin cambios, es algo fijo. Yo me imagino que así lo quisieron poner, y es así la manera en que uno identifica voltaje alterno y voltaje directo. En cuestión a la resistencia tiene un símbolo griego que se llama omega. Este símbolo sirve para representar los ohmios, que es la medida en la que se mide la resistencia en algún conductor. En este caso, en el multímetro está marcado, y es un símbolo que todo el tiempo vamos a ver en los multímetros. Creo que es el que no varía para nada casi, o sea, siempre va a ser el omega.
En el caso de estos multímetros autorrango, el símbolo de resistencia viene unido acá en la misma sección donde va la de continuidad, que es prácticamente casi lo mismo, para comprobar si el circuito está abierto o está cerrado. Bien, vamos a pasar a la práctica. Como ya hemos mencionado, el multímetro es una herramienta muy importante porque nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de los celulares que nos lleguen al taller. Por ejemplo, en este caso me llegó un celular que el cliente dice que no carga. Vamos a ver la falla. El teléfono lo conectamos al cargador. En principio muestra como que quiere cargar, pero no hace nada. Vuelve a mostrarlo, no vuelve a mostrar la animación de carga que esté subiendo. Otra vez. Y así lo va haciendo, el teléfono no carga, dice el cliente que lo ha dejado horas y horas intentando cargar y el teléfono no carga. Bueno, vamos a utilizar el multímetro y diagnosticar con ello. Como habíamos mencionado, el multímetro nos sirve para medir magnitudes. En este caso vamos a medir la tensión de la pila, la tensión que tiene la pila, para saber si su voltaje es correcto. En el caso de la pila, el voltaje que debe de tener para que pueda gestionar la carga es de 3.7 volts. Bien, ahora que ya sabemos que son 3.7 volts que necesita la pila para gestionar la carga correctamente, vamos a medir cuánta tensión tiene ahorita la batería. Para eso vamos a poner el multímetro en volts, y vamos a medir la pila cuánta tensión tiene. Ponemos la punta negra, que es la punta común o la negativa para la pila, y la punta roja o positiva del multímetro lo ponemos en la pista positiva de la pila. Y como podemos ver, la pila no tiene 3.7 volts, muy por debajo tiene 2.9. En esta pila, aunque la pongan a cargar horas y horas, no va a poder gestionar la carga porque no tiene el voltaje necesario para que pueda trabajar correctamente. Muy probablemente sea esta la razón por la que el equipo no carga correctamente. Bien, ya teniendo esto en cuenta, ya sacamos la placa de su marco y vamos a medir el pin de carga. Igual esto es importante. A veces también vemos el pin que está muy aparentemente bien, pero igual internamente y está dañado alguna pista o tiene sulfato, o ya el pin ya no sirve de plano. Entonces, para eso igual nos sirve el multímetro. Igual en escala de voltaje vamos a medir si está entrando la corriente que debe ser, el voltaje que debe de ser, la tensión que debe de ser para que funcione correctamente la carga, y así igual podamos descartar un pin de carga. Esto en cualquier caso que llegue y tú veas un pin de carga que parece que esté bien, primero que tienes que hacer es medirlo. Entonces vamos a conectar el cargador. Conectamos el cargador. Buscamos cuál es el pin que tiene la tensión, o la pista que tiene la tensión. Normalmente, no sé si lo alcanzan a ver, en los centros de carga o pines de carga, normalmente lo que viene siendo la tierra se nota visiblemente que está unido a uno de las patitas del pin. Por ejemplo, acá esto se ve que es la tierra, porque está unido a todo lo que viene siendo la parte que es metálica en la board, en la placa, lo que viene siendo masa, de acá. Se nota como viene, va unido ya. Entonces, normalmente lo opuesto viene siendo la línea donde viene la carga, que viene siendo B-bus, donde entran los 5 volts. Entonces lo mismo,
Ponemos nuestro multímetro en voltios, punta negativa a tierra, punta positiva del multímetro a la línea donde entra el voltaje o debería entrar el voltaje. En este caso vemos que en el pin de carga están entrando los 5 voltios. Aparentemente está bien el centro de carga o pin de carga. Lo movemos a ver si el voltaje se mantiene. No, apenas se movió, cayó la tensión. Apenas se movió, cayó la tensión. Vamos a checarlo otra vez. Vamos a mover otra vez el cable. Vamos el cable y vuelve los 5.1. Vamos a moverlo otra vez. Se cae la tensión nuevamente. Lo movemos y está mandando la tensión que debe de ser. Está entrando la tensión que debe de ser. Acá el multímetro ya nos mostró que el pin de carga por momentos entrega el voltaje que debe ser, o sea, hace una buena conexión, y por momentos ya no. Eso quiere decir que aunque el centro de carga aparentemente por fuera se vea bien, por dentro tiene, digamos, un desgaste que hace que tenga mal contacto y apenas se mueva el cargador, debe de cargar. Muy posiblemente esto le pasó al cliente. Posiblemente a veces le cargaba, a veces no, y llegó el momento en que se descargó por completo, ya bajó la tensión por completo de la pila y ya no se gestionó la carga como debe de ser. En este caso la reparación es sencilla, es lógicamente cambiar el centro de carga, reactivar la pila y ya es decirle al cliente que trate de mantener su equipo en lugares no tan húmedos, porque acá esto se nota que está bien sulfatado. Puede ser por el tiempo, igual la humedad en todos lados ahí. Esto es no necesariamente que se mueva un equipo para que termine así. Bueno, esto sería realmente una de las utilidades que nos da el multímetro, una de las facilidades también que nos otorga para poder diagnosticar correctamente, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo más las funciones. Por el momento lo podemos dejar hasta aquí porque el conocimiento debe de ir entrando poco a poco. Estudien esto que se les acaba de compartir, lo que le acabo de compartir. Hay que tratar de investigar más. Si algo no les queda claro, googleen. Todo lo que necesitan conocer realmente está en internet. Todo lo que se necesita saber, todo el mundo está en internet, y todo lo que quieras aprender está allá. Solo hay que tener motivación, muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de trabajar de una manera correcta. Espero les haya servido y hayan entendido un poco y hayan aprendido algo nuevo, que es para eso estos videos. Es con la intención de que aprendan, de que los que están iniciando conozcan cosas nuevas, se vayan preparando y vayan mejorando en el trabajo. Espero de todo corazón que les sirva, y hasta el próximo video que yo suba, veré qué otro caso podemos analizar con el multímetro, y así poder ir dándole seguimiento a este tema. Por ejemplo, ahorita ya vimos la cuestión del voltaje, es algo que nos va a servir mucho. Posiblemente en otro video podamos ver la cuestión de la resistencia, y así ir avanzando poco a poco. Espero les sirva y muchas gracias por ver el video completo. Si pueden compartir, compartan, y si pueden suscribirse, suscríbanse. Coméntenles a sus amigos que sepan que quieren aprender algo de electrónica, y espero les sea de utilidad.